Bueno, vamos a estudiar poder constituyente. Una institución muy interesante para su análisis porque es la que nos va a mostrar cómo es que los estados llegan a tener sus constituciones, justamente. ¿Qué es el poder constituyente? Conceptualmente hablando, es la capacidad o energía o potencia o atributo que tiene el pueblo para darse su primer constitución o modificarla. Fíjense que esto nos lleva a varias conceptualizaciones para distinguir. La primera, ¿quién es el titular del poder constituyente? Es el pueblo, titular, porque es quien decide establecerse, mejor dicho, como comunidad organizada y producir su primer constitución o eventualmente modificarla en el caso que entienda que se han dado cambios en la sociedad que exigen que se reflejen en este texto puntual y concreto que rige a esta comunidad organizada. ¿Y qué sucede acá? Aparecen los tipos de poderes constituyentes. ¿Por qué? Porque aquel que se ejerce cuando ese pueblo, cuando esa comunidad organizada se da su primer constitución, es el poder constituyente que se conoce como originario o fundacional o primigenio. ¿Sí? Son distintos nombres, entre ellos no hay diferencias, simplemente son como distintos aportes que hacen los autores para que se identifique determinada institución. Entonces vamos a tener indistintamente utilizadas estas expresiones, ¿sí? Originario, fundacional o primigenio. Por lo general la que más se usa es la de originario, ¿sí? Así que un típico ejemplo de ejercicio de poder constituyente originario sería justamente el de 1853, que le dio a nuestro país su primer constitución, ¿sí? La que hoy todavía estudiamos con todas las reformas que se produjeron en relación a su texto. Y ahí opera el segundo tipo de poder constituyente. Fíjense, cuando el pueblo ejerce esa capacidad, esa energía, esa potencia, el atributo que está en su cabeza para modificar o reformar esa constitución, aparece el segundo tipo de poder constituyente, que es el reformador o derivado. Algunos autores, muy pocos la verdad, han sugerido en algún momento en sus obras la existencia de una suerte de tercer tipo de poder constituyente que denominaron revolucionario. La verdad es que no se ha estudiado demasiado esto, solo encontramos, insisto, un par de autores que han explicado alguna vez que el poder constituyente revolucionario sería aquel ejercido por los gobiernos de facto, ¿sí? Cuando irrumpen en el poder y proponen determinado texto que sea aquel que rija nuestros destinos durante ese periodo, ¿no? Hay algunos ejemplos en este sentido relativamente contemporáneos. Uno de ellos, el texto constitucional, porque así lo calificaron, de 1972, y otros autores también han sumado a este ejercicio de poder constituyente revolucionario el Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional que tuvimos a propósito de la irrupción en el poder de los militares el 24 de marzo de 1976. Pero han sido escasos, ¿no?, los estudios que se han hecho a propósito de este trío, ¿no?, completo de poderes constituyentes. En general se han dispuesto
todas las clasificaciones alrededor del originario y del derivado. ¿Qué sucede cuando estudiamos nuestro propio texto constitucional y queremos verificar, bueno, si esta puede reformarse o no puede reformarse, o en realidad cómo está organizado el ejercicio del poder constituyente en nuestra Constitución? Bueno, tenemos un artículo, que es el artículo 30, que explica lo que se conoce como el poder constituyente derivado o reformador. ¿Por qué? Porque establece justamente cuáles son los mecanismos para reformar nuestra Constitución y cuál es el circuito que debe seguirse para hacerlo. Entonces tenemos el artículo 30 de la Constitución. Fíjense, cuando ustedes toman la Constitución y lo leen, este artículo 30 dice que esta Constitución, está hablando de la nuestra, siempre hablamos de la Constitución Nacional, ¿no? Dice, la Constitución puede reformarse en el todo o en cada una de sus partes. La necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de 2/3 partes al menos de sus miembros, pero no se efectuará sino por una convención convocada al efecto. Varias cuestiones surgen de este artículo 30. Primero, el alcance de la reforma. De acuerdo al artículo 30, nuestra reforma, o la reforma a la Constitución, nuestra Constitución puede reformarse de manera total o parcial, en la medida que esto se encuentra autorizado por la propia Constitución, ¿sí? En una única ocasión nosotros tuvimos una reforma total a la Constitución, que es el caso de la reforma habida en 1949, ¿sí? Esta reforma, la reforma peronista del 49, así se la conoce, sustituyó totalmente el texto constitucional que hasta entonces teníamos, pero al poco tiempo, a los pocos años, fue dejada de lado por la Revolución Libertadora, por un gobierno militar, en el año 1955, ¿sí? En ese momento se dispuso, en realidad se utilizó una palabra bastante nueva por ahí para el lenguaje, que es la abrogación de la Constitución del 49, volviéndose al texto vigente hasta entonces. Pero fue el único supuesto de reforma total de la Constitución. Las otras fueron todas parciales, ¿sí? La primera en 1860, una reforma muy valiosa en nuestra historia constitucional, porque pensemos que en ocasión de producirse el primer texto en 1853, Buenos Aires estaba separado de la Confederación, así que, bueno, merced a algunos intentos de acercamiento y consensos logrados a propósito de las diferencias que hasta entonces se habían dado, finalmente el 11 de noviembre de 1859 se logra firmar el Pacto de San José de Flores y, bueno, merced a ello, ¿qué sucede? Buenos Aires se suma a la Confederación y entre sus imposiciones justamente se encontraba la de sumarse al proceso constitucionalizador. Así que se realiza esta primera reforma en 1860. La siguiente fue en 1866, 1898, 1957. Recuerden que en el medio tuvimos esta de 1949 que fue total. Y finalmente la de 1994. La de 1994 ha sido cuantitativa y cualitativamente la más importante. Cuantitativa y cualitativamente la más importante. ¿Por qué cuantitativa? Porque fue de todas las reformas parciales la que más modificaciones realizó, ¿sí? Pensemos que tuvimos 20 disposiciones nuevas, ¿sí? Artículos nuevos agregados a nuestra Constitución, 24 artículos que se modificaron en relación a su texto, y después se incorporaron al final del texto constitucional 17 disposiciones transitorias, es decir, en cuanto a cantidad de modificaciones en la redacción ha sido la mayor. Y después, cualitativamente. ¿Por qué cualitativamente? Porque esta reforma constitucional del 94 estuvo signada
por una suerte de seis ideas fuerza que inspiraron el nuevo texto. Una de las primeras ideas fuerza tuvo que ver con atenuar el presidencialismo, ¿sí? Reducir la hipertrofia presidencial, esa concentración abrumadora de poder que se encontraba consignada en los textos constitucionales vigentes hasta entonces. En segundo lugar, la modernización y fortalecimiento del Congreso, ya vamos a ver a lo largo del curso cómo se ha dado eso, la garantía de la independencia del Poder Judicial, la cuarta idea fuerza, el fortalecimiento del federalismo y las autonomías provinciales, la quinta idea fuerza, el otorgamiento de un nuevo estatus a la Ciudad de Buenos Aires, que le dio justamente la autonomía que hoy tiene desde 1996, cuando Buenos Aires como ciudad se crea como estado y se convierte en un nuevo distrito y logra su primer constitución, ejercicio del poder constituyente originario. Y finalmente, tal vez donde mayor está puesto, ¿no?, el acento en cuanto a la producción de esta reforma, el reconocimiento de nuevos derechos y garantías constitucionales. Así que estas ideas fuerza, después yo se las voy a marcar en un cuadrito que les voy a pasar, así las tienen ahí claramente descritas. Entonces, primera cuestión para considerar este artículo 30, el alcance de la reforma. Recordemos entonces, total o parcial. Segunda cuestión tiene que ver con el modo en que se llega a esta reforma. Acuérdense que decíamos hace un rato que el titular del poder constituyente era el pueblo, así que el pueblo también es, conforme nuestra Constitución, quien decide cuándo esta Constitución ha de reformarse y cuál va a ser la medida de las modificaciones que vayan a querer lograrse. Así que fíjense que aparece la modalidad de la reforma. La modalidad de la reforma va a estar dada por una ley declarativa de la necesidad de reformarla. Vamos a tener al Congreso que representa justamente al pueblo, declarando la necesidad de la reforma, es decir, la búsqueda de un instrumento más ágil, más moderno y que recoja aquellos requerimientos necesarios para que, se trate de una constitución auténtica, que refleje aquello que la sociedad requiere. Así que va a ser muy importante este acto del Congreso a través del cual produce una ley que declara la necesidad de la reforma. Ahora vamos a ver cuáles van a ser los ítems o el contenido de esa ley declarativa y las mayorías que se requieren, para llegar a ella.